Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Onésimo Vidal. En esta ocasión voy a hablarles acerca de la radiactividad. La radiactividad es un proceso de algunos núcleos atómicos mediante el cual se emiten partículas y o energía en forma de radiación. Estos núcleos son inestables y buscan estabilidad emitiendo partículas y o energía. La radiactividad fue descubierta accidentalmente por Henry Becquerel en el año 1896, mientras trabajaba una sal de uranio buscando fluorescencia. Al inicio de ese año, 1896, Röntgen, de origen alemán, había generado por primera vez los rayos X, y estos provocaban fluorescencia. Becquerel se había confundido pensando que donde hay fluorescencia había rayos X. El tiempo no le dio la razón. Los esposos Curie, Pierre, de origen francés, y ella Marie, de origen polaca, se destacaron en ese nuevo campo científico. Ellos retomaron el trabajo de Becquerel y observaron que había descubierto accidentalmente la radiactividad. Los esposos Curie descubrieron dos nuevos elementos radiactivos, el radio y el polonio. Le llamaron radio por ser muy intenso y el polonio en honor al país natal de la señora Curie. Este experimento fue diseñado por Ernest Rutherford para identificar las partículas radiactivas. Rutherford colocó un material radiactivo en una cámara de plomo con un orificio y una rendija al frente para tener un haz rectilíneo. Le colocó en el trayecto los polos negativos y positivos de un imán y al final una pantalla fluorescente para registrar el impacto de los rayos. Observó que con cierto material radiactivo había impactos que se producían del lado negativo del imán, lo que evidenciaba que tenían carga eléctrica positiva, y a eso le llamó rayos alfa. Con otro material radiactivo observó que el impacto era del lado positivo del imán, evidenciando que tenían carga negativa, y le llamó rayos beta. Con otro material se observó que no había desviación, es decir, que esta radiación no tenía carga eléctrica, y le llamó rayos gamma. Más adelante, Rutherford determinó que los rayos alfa eran partículas con una masa de 4 unidades y que los rayos beta también eran partículas con una masa muy pequeñita que se podía despreciar. La radiación alfa o partícula alfa se representa así: la letra alfa con 2 y 4, siendo 2 la carga positiva de la partícula alfa y 4 su masa. De manera que la partícula alfa es un paquetito de 4 partículas, donde hay 2 protones y 2 neutrones. Es semejante al núcleo del átomo de helio. La radiación beta es negativa, con una masa muy pequeñita, con un valor negativo de la unidad, y una masa pequeña que se considera 0. La radiación beta se genera cuando en el núcleo un neutrón se descompone, originando un protón nuevo, y ahí está la partícula beta. La partícula beta es unas 8000 veces más pequeña que la partícula alfa. Es una partícula muy penetrante. Aquí vemos un ejemplo de cómo se emiten esas partículas. Realmente cada núcleo emite una sola partícula y de un solo tipo. De nuevo aquí vemos el esquema de la emisión de estas partículas. Emisión de partículas alfa. Cuando un elemento emite una partícula alfa, ese elemento se transforma en otro. Por ejemplo, aquí tenemos el uranio, que es el número 92 de masa 238. Cuando este uranio emite una partícula alfa, esa partícula alfa se lleva 2 protones, de manera que de los 92 protones del uranio quedan 90. Entonces el elemento uranio se convierte en el elemento 90 de la tabla, que es el torio, y la partícula alfa se lleva 4 unidades de masa, de manera que la masa se ve reducida en 4 unidades. Y aquí se genera el torio de masa 234. Aquí vemos el ejemplo de su núcleo. 92 protones tiene el uranio, 146 neutrones.
El torio tiene 90 protones, 142 neutrones, porque la partícula alfa se lleva 2 protones y 2 neutrones. La partícula beta, al generarse, genera un protón más, de manera que este carbono 14, el carbono de masa 6, se convierte en el átomo número 7, que es el nitrógeno. La masa sigue igual porque la partícula beta prácticamente no se lleva nada de la masa. Ya vemos los núcleos de estos elementos. Carbono 6 protones y 8 neutrones. Su masa es 14. Y el nitrógeno, masas protones 7, neutrones 7. Aplicaciones importantes de la radiactividad. Los radioisótopos se utilizan también para la producción de electricidad en las plantas nucleares. La mayoría de los países generan gran parte de su electricidad con las plantas nucleares. También para la destrucción se producen armas nucleares. Esto es una industria. Se utiliza también controlado para la desinfección, preservación de frutas, cereales y vegetales. También para el estudio de aguas subterráneas, en el caso de la hidrología. En la medicina, para el tratamiento de enfermedades, localización de tumores cerebrales, tomografías, marcadores y trazadores de ruta en el organismo, tratamiento de cáncer, etc. En la arqueología tenemos el uso del carbono 14 para la determinación de edades de fósiles de origen biológico. El carbono 14 emite partícula beta y tiene una vida media de 5.730 años. De manera que cuando la cantidad de carbono 14 se reduce a la mitad, habrá transcurrido 5.730 años. ¿Cómo se genera el carbono 14 en la naturaleza? El nitrógeno, que es el componente más importante de la atmósfera, recibe bombardeo de neutrones del espacio y se convierte en carbono 14. Este carbono 14 con el oxígeno produce dióxido de carbono y este dióxido de carbono es absorbido por las plantas. De manera que en la fotosíntesis, de manera que los animales y nosotros nos alimentamos de plantas y animales, también tenemos carbono 14 en nuestro cuerpo. Todos los seres vivos tienen un contenido de carbono 14 que es constante, que es el mismo que está en la atmósfera, y que cuando ese ser vivo muere, ese carbono 14 comienza a descender, a desintegrarse, y llegará a tener la mitad cuando pase 5.730 años. Cuando se encuentran unos fósiles, se determina el contenido de carbono 14 y con una fórmula matemática se determina el tiempo que tiene ese carbono desintegrándose. Este método fue presentado por un norteamericano apellido Levy en el año 1960 y ganó premio Nobel. Muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, favor de suscribirse en mi canal de YouTube con mi nombre, Onésimo Vidal. Gracias por su atención.